Entonces vamos a solucionar el problema. Teníamos este ejercicio. Para iniciar una fermentación casera, para elaborar cerveza, se inoculó esta con 1 gramo de levadura, peso seco. Se inoculó en los 20 litros de medio cultivo. Para envasar la cerveza, se tiene que retirar la levadura porque si no sigue produciendo gas y te rompe las botellas. True story. Y al final se recupera en el papel filtro 22 gramos de levadura ya en peso seco. Esto fue tras 14 días de fermentación. Entonces la pregunta es, ¿qué velocidad de crecimiento tuvo la levadura? Suponiendo que sea lineal nuevamente. Entonces, usando nuevamente la fórmula, la de rendimiento es igual a delta X entre delta T. Sustituimos, el delta X es X final menos X inicial, la final es 22, la inicial era 1, el tiempo final son 14 días menos el tiempo 0, que es donde se comenzó, siguiendo el despeje, queda entonces 21 gramos de células en 14 días, y esto corresponde a 1.5 gramos de célula por día. Y así es como queda este problemita. ¡Tarán! Ok, siguiente. Archivo, guardar. Ciérrate. Ahí está. Bueno, entonces, seguimos con cinéticas microbianas, parte 3. Velocidad de crecimiento, consumo y producción volumétrico. Todos ellos representados con las R's, pero minúsculas. Sí. Bueno, ya hemos visto algunas definiciones previas. X mayúscula, que es la biomasa neta. S mayúscula, sustrato neto. P mayúscula, producto neto. B mayúscula, que es el volumen. Las densidades, que van con minúsculas. Y estas son relaciones de la absoluta entre el volumen. Sus unidades son unidades de masa sobre volumen de cada una de ellas. Y también habíamos visto el rendimiento, que son velocidades de crecimiento, desaparición o producción. Esta es la velocidad de crecimiento, que es delta X, delta T. Bueno, el rendimiento celular o crecimiento volumétrico es el crecimiento celular, pero referido a unidades de volumen. Es decir, es medir el incremento en el número de células que ocurre en una unidad de volumen dada. Entonces, si tienes aquí en un espacio tridimensional una célula, esta se va a dividir con respecto al tiempo y se va a distribuir a lo largo y ancho del volumen. Y entonces, esto es el rendimiento celular, el ver cuánto aumentó por unidad de volumen. Bueno, entonces, el rendimiento celular se calcula así, es la derivada de la biomasa con respecto al tiempo, pero esta no es biomasa nada más, sino de la densidad celular. La derivada de la densidad celular con respecto al tiempo. Entonces también lo podemos expresar así con minúsculas, perdón, con deltas, y así con con cociente, con un producto, el cociente de una diferencia. Y otra forma de calcularlo es el rendimiento volumétrico es igual a la velocidad de crecimiento entre el volumen. Y también lo podemos entonces expresar de esta otra manera. El rendimiento también se puede calcular como la productividad entre el volumen. Bueno, ok. Ejemplo 1. Suponga que usted trabaja para una empresa que produce levadura para panificación. Dicha empresa cuenta con un bioreactor de 1.200 litros de capacidad, el cual puede producir desde su inoculación, desde que es inoculado con 0.1 kilogramo de levadura para todo el bioreactor, porque veamos que esta es mayúscula. Entonces, 0.1 kilogramos para todo el bioreactor. Hasta que se completa el lote en 10 horas, se logra recuperar en total 8.2 kilogramos de levadura. Entonces, hay que calcular la productividad volumétrica. Entonces, los datos que tenemos es el volumen del bioreactor, el tiempo que está transcurriendo, que es de 10 horas, la biomasa inicial, la biomasa final. Entonces, recurriendo a la formulita, es biomasa final menos biomasa inicial entre el tiempo por el volumen. Entonces queda 8.2 menos 0.1, todo esto en unidades de kilogramo de célula. Todo esto entre 10 horas y los 1.200 litros.
Entonces queda ya la relación 7.2 entre 10, entre 1200 de 0.00637 kilogramos de célula por litro por hora. O bien si lo multiplicamos esto por 1000 para que quede en gramos, sería nada más recorrer el punto decimal 3 lugares y ya queda 0.675 gramos de célula por litro por hora. Ejemplo B. 1B, perdón. En una industria se debe cumplir con un pedido de... Ay, no alcanzo a ver. Sí, de 5 toneladas. De 5 toneladas de levadura. Para destinarse para proteína de alimentación animal. Esto al mes. Para ello cuenta con un bioreactor de 10 metros cúbicos. Si se toman como 20 días hábiles promedio al mes, ¿qué rendimiento diario se requiere que se produzca en el bioreactor? Bueno, entonces se deben de producir 5 toneladas al mes en 20 días, pero cada día vamos a suponer creo que 8 horas hábiles. Entonces son 5 toneladas entre 10 metros cúbicos que es el bioreactor. Esto dividido entre 20 días que tiene un mes. Y esto lo transformamos 1 tonelada que es 1.000.000 de gramos. Y vamos a transformar estos 10 metros cúbicos a litros. Pensé que lo íbamos a transformar con todo y horas, pero no. Entonces al final queda así. Son 5 por 1.000.000, son 5 millones, entre 10, entre 20 y entre 1.000. Toca 25 gramos de célula por litro por día. Entonces en todo el día se tienen que producir 25 gramos de célula por cada litro de medio de cultivo. Y como son 10 metros cúbicos, entonces van a ser 25.000 gramos, o sea, 25 kilos diarios. 25 kilos diarios, 150. No, creo que me faltó un cero, ¿no? Son tan... A ver, son 5 por 1.000.000, son 5 millones. 5 por 1.000.000 son 5 millones. Entre 10 metros cúbicos, entre 20, entre 1.000. Sí está bien. No, sí está bien, perdón. Lapsus brutos. Ok, el consumo matemáticamente se mide como la velocidad con la que desaparece el sustrato, RS. Y bueno, queda expresado de esta manera. Entonces, también es una de las productividades. El consumo volumétrico, entonces, es la misma relación anterior, pero por unidad de volumen. En el medio de cultivo nosotros podemos encontrar que hay grasas y aceites, los cuales representamos de esta manera. Hay carbohidratos que quedan de esta manera y hay otros péptidos pequeñitos que se representan así, ¿no? Entonces, normalmente en el tiempo cero tenemos ahí una mezcolanza de todo, carbohidratos, grasas y de tocho por ocho. Lo primero que va a desaparecer en un determinado tiempo, lo primero que desaparecen son los carbohidratos, son lo primero que se van a comer. Luego empiezan a desaparecer los péptidos, quedando nada más algunas grasas, hasta que al final nada más quedan las grasas y ya finalmente queda mineralizado todo, ¿no? Entonces, el consumo volumétrico se refiere a cómo van desapareciendo cualquiera de estos por unidad de volumen, precisamente cómo va cambiando la densidad de cada uno, la concentración, mejor dicho. Consumo volumétrico de sustrato. Entonces queda definido como menos la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo. Y esto también se puede expresar como delta. Y esto a su vez entonces también puede ser expresado como el cociente de una diferencia. Quedando también de esta otra manera. Y también lo podemos expresar de esta manera, como la productividad o el consumo entre el volumen. Y también entonces así. La cantidad de sustrato neto que desaparece por unidad de volumen y tiempo. Entonces, supongamos que tenemos un volumen de un bioreactor. Ahí está. En el cual llega un flujo de entrada y ese mismo flujo es el que va a salir. Entonces, el flujo de entrada y el de salida son el mismo, de tal manera que el volumen permanece constante. Cuando se trabaja con aguas residuales, la carga suele medirse como el cambio en el DQO.
que es la demanda química de oxígeno, y esta se mide en miligramos de oxígeno por litro. Y para calcular la cantidad neta de sustrato digerido por unidad de tiempo, se debe multiplicar por el caudal o flujo. De tal manera que la cantidad neta de sustrato que se remueve es el DQO, perdón, es el cambio, el delta de DQO, el cambio en el DQO por el flujo. Cuando un caudal converge en un tanque de almacenamiento, el contenido del tanque se diluye. El factor de dilución se le llama D y se calcula como el cociente del volumen entre el caudal, de esta manera. El tiempo que tarda en llenarse el tanque es inverso a la dilución, también llamado tiempo de resiliencia o delta T. Entonces, queda expresado de esta manera. El delta T es el volumen entre el flujo, o sea, es el inverso de la dilución. Bueno, ahora sí el ejemplo 2. Una planta de tratamiento de aguas de un hotel reduce la carga desde 3000 DQO hasta 100 DQO, que es lo que indica la norma para poder ser descargada, de un caudal de 1200 litros por hora, y el digestor es de 24,000 litros. Oh, está grandote. Calcular la remoción volumétrica, es decir, el rendimiento. Entonces, los datos que tenemos es de 24,000 litros, el volumen del digestor, un tiempo de 10 horas por día. 10 horas por día. Bueno, está trabajando, por eso digo que debe de trabajar 10 horas cada día, o mi velocidad de estancia va a ser de 10 horas. Bueno, entonces el DQO inicial con el que llega es de 3000 miligramos sobre litro, con el que parte es de 100 miligramos sobre litro, y entonces la remoción es igual al delta DQO por el flujo. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos 3000 menos 100 entre 1200. Y entonces, litro con litro se anula. Y estamos entonces nada más con miligramos de DQO sobre hora. Y esta es la velocidad de remoción. Ya nada más para sacar la velocidad volumétrica, es todo eso entre el volumen del digestor, y esto es de 24,000 litros, 3 ceros con 3 ceros se anulan, 3480 entre 24 toca 145. Entonces, la velocidad volumétrica de remoción es de 145 miligramos de oxígeno sobre litro por hora. Ya para terminar, la velocidad de producción del metabolito de interés matemático se expresa de esta manera. Es el cambio en la cantidad de producto con respecto al tiempo. También se puede expresar como deltas y este cociente. Entonces, la productividad volumétrica es la cantidad del metabolito de interés que se produce por unidad de tiempo y volumen. Bueno, en un volumen definido. Quedando de esta manera, es la velocidad de aparición del producto con respecto al tiempo, y esto es igual a un delta P entre delta T, quedando así también como este cociente. También se puede expresar entonces como este otro cociente, así. Ejemplo 3. La fermentación de la cerveza se realiza en 6 días y llega a alcanzar hasta el 6% de volumen alcohol, bueno, el 6% de alcohol. Si suponemos que la biosíntesis del etanol es lineal con respecto al tiempo, calcular el rendimiento, es decir, la productividad volumétrica. Entre los datos que contamos o debemos de contar es la densidad del alcohol. Bueno, del alcohol etílico, 0.789 gramos sobre mililitro. Como va a iniciar la fermentación, empezamos con 0. Y 0 mililitros sobre 100 mililitros es 0% alcohol. La cantidad final son 6 mililitros por cada 100 mililitros. El tiempo es de 6 días. Esto transformado a mililitros por litro es 0. Esto transformado a mililitros por litro es 60. Acuérdense que nada multiplico por días arriba y abajo, quedando 1000 mililitros. Y esto es igual a 144 horas. Aquí si la levadura no descansa. Entonces el rendimiento es igual a 60 menos 0 dividido entre el tiempo y multiplicado por la densidad. Porque esta es una unidad de volumen y la remoción se mide en unidades de masa. Entonces, aquí los gramos de etanol,
Estos gramos de etanol son los que van a sobrevivir al final. Y entonces estos mililitros de etanol con estos mililitros de etanol se anulan. Y entonces, como esto está referido ya a 1 litro, ya no hay que hacer ningún cálculo con el volumen, y esto es la tasa de producción, 0.32 gramos de etanol por litro por hora. Y entonces los rendimientos volumétricos o velocidades de consumo o aparición son el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Y son 3. La de biomasa, la de sustrato y la de producto. Unidades más usadas para expresar los rendimientos son, se mide en gramos de células sobre litro por hora, es en gramos de sustrato por litro por hora y gramos de producto por litro por hora. También puede estar en kilogramos sobre metro cúbico, en kilogramos, y así, estas en kilogramos sobre metro cúbico, todas, cada una de ellas. Bueno, vamos a realizar ahora esta tanda de ejercicios. En un bioreactor que se utiliza para la producción de la levadura para panificación, se alcanza una densidad de 0.851 gramos de célula por litro. Esto a partir de una inoculación, bueno, sí vamos a agregarle eso, de una inoculación de 0.503 gramos de célula por litro. Vamos a bajar. Si el bioreactor trabaja durante 8 horas diarias, calcula la velocidad de producción. Entonces, hubiera abierto el Excel antes. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Aquí tenemos... Este es problema. Tenemos XF. La XF es de 0. Bueno, es X minúscula. Es 0.58, no, sí, 581. Ay, no es cierto, mi dislexia. 851. Y esta unidad son gramos sobre litro. Ahí está. X0. X0. Esta es, ahora sí, de 0.0535. Mismas unidades, gramos sobre litro. Y nos ponen un delta T, que es de 8 horas. Entonces, lo que nos preguntan es calcular la velocidad de producción. Entonces, vamos a utilizar para calcular la velocidad de producción R minúscula X es igual a delta X entre delta T. Bueno, minúsculas todas, ¿no? Entonces, para calcular la delta X es la X final menos la X inicial entre el intervalo de tiempo. Y entonces las unidades que nos van a quedar son gramos de célula sobre litro por hora. Gramos de célula por litro por hora. Ese es el problema 1. Problema 2. Problema 2. Como la levadura se utilizó para leudar pan, lo importante es que contenga grandes reservas de grasa, con las cuales se producirá el dióxido de carbono, que va a leudar al pan. Si el 5% de la biomasa es grasa, ¿qué velocidad de producción de grasa tenemos en el bioreactor? Bueno, entonces aquí tenemos un rendimiento. El rendimiento habíamos dicho que eran las S, y ya las Y que digan, YS, X, YS entre X, X minúscula. O sea que tenemos que esto es del 5%, o sea 0.05. Esos son 0.05 gramos de grasa sobre gramo de levadura.
Y entonces, pues aquí también tenemos una relación similar. Sí, cierto, esa fórmula no se las di, pero se puede, si tienes un rendimiento, puedes transformar de un rendimiento en otro. Entonces, aquí el RS, este rendimiento, va a ser igual al RX por por el YSX. Y de hecho lo vemos en unidades. El rendimiento RX, ¿qué unidades tiene? Gramos de célula sobre litro por hora. Si lo multiplico por esto, que tiene unidades de grasa sobre unidades de célula, este gramo de célula, con este gramo de célula se anula. Ajá, cuando los multiplique, porque este está multiplicando, este está dividiendo. Y este gramo de grasa que está multiplicando, pues continúa multiplicándose. Entonces, las unidades de esto van a ser gramos de grasa sobre litro por hora. Y entonces, pues es el rendimiento por este. Y entonces, en total voy a tener esta producción 0.0040. Pues sí, casi 5 miligramos de grasa por litro por hora. Ya grasa útil para la panificación. Inciso B, ¿qué cantidad neta de grasa se produce en el bioreactor de 1250 litros? Entonces, pero este no es sustrato, este es producto. Qué tonto. Perdón, este es producto. Este es producto, no es sustrato. Entonces, lo que quiero es el producto absoluto. Y pues va a estar en kilogramos. Entonces, el producto es prácticamente la tasa de producción. Como está por litro por hora, entonces hay que multiplicarlo por ¿qué cosa? Por el tiempo y por el volumen, el cual no tengo. Vamos a poner aquí otro dato adicional. Control X, Control V. Entonces aquí vamos a decir que el volumen es de 1250 litros. Y entonces el producto es igual al rendimiento del producto por el volumen por el intervalo de tiempo. Ahí está. Entonces, en vez del 1, es este. Bueno, estos son gramos de grasa. Entonces, esto está en gramos de grasa. ¿Por qué nada más en gramos de grasa? Porque como estoy multiplicando por el volumen, los litros se van. Y como estoy multiplicando por el intervalo de tiempo, que son 8 horas, también las unidades de tiempo se van y ya nada más quedan en gramos de grasa. Entonces, ese mismo producto, si lo transformo a kilos, pues ya nada más es esto entre 1000. Y esos son kilogramos de grasa útil.